Ahí está grabando. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla de la línea de tiempo que ustedes muy generosamente me ayudaron a construir hace ya 15 días. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, muy bien, muchas gracias. Entonces, con toda esta línea de tiempo, entonces la primera nota, que es del 20%, va a ser la duda razonable y esta línea de tiempo. Ustedes pueden copiar esta línea de tiempo así como está, le pueden tomar un pantallazo y ustedes van a reconstruir su propia línea de tiempo con esta información que hicimos con sus compañeros y con la explicación que yo les voy a dar el día de hoy. Y con eso se van a construir su propia línea de tiempo y esa línea de tiempo la van a subir a Classroom. Yo les voy a habilitar el espacio donde la van a subir y con el trabajo de duda razonable y con esta línea de tiempo cumplimos con ese primer 20% de nota. ¿Listo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Que quede claro, para poder ser éticos o para intentar acercarnos a una vida más ética, lo primero que hay que hacer es preguntar. El que no pregunta asume todo. Y esa es la duda razonable, preguntar. Preguntar y si hay algo que no está claro, vuelva y pregunte. Listo. Y esa es la labor de un salubrista, preguntar. Preguntar por qué las cosas están así, preguntar Profe, para qué y por qué, señora. en el chat Sara puso que si nos envía las grabaciones de la clase y Raquel puso que cómo se debe construir la línea de tiempo. La línea de tiempo la construyen así como está aquí, solo que ustedes pues la harán más bonita, le harán algunos cambios, pondrán algunas cosas que voy a hacer en esta explicación. Es esta misma línea de tiempo, ustedes la pueden descargar, ustedes están ahí, creo que la pueden descargar y es así como está esta. Solo que cada uno pues le va a poner su nombre y la va a organizar de una manera más bonita. Acá tienen todos los insumos que insisto que ustedes generosamente empezaron a plantear. ¿Listo? Profe, Señor. pero ¿es solo mostrar pues una imagen de esa línea de tiempo o hacer No, la interpretación por escrito de cómo interpretamos la línea de tiempo y cómo la entendemos? la segunda, ustedes hacen su propia línea de tiempo. Yo les voy a explicar esta línea de tiempo y ustedes hacen su propia línea de tiempo. Puede ser que yo haya omitido situaciones especiales en esta línea de tiempo, entonces ustedes la incluyen. Profe, pero en esa misma presentación, o sea, No, en en una otra. visual. Ustedes la hacen en Word o la pueden hacer en otro programa que hace líneas de tiempo. Este va a ser como el sustento del que ustedes pueden tener información, pero cada uno hace su propia línea de tiempo con los temas que vamos a ver el día de hoy. Pero lanzando igualmente pues así simples, o sea, lanzando ideas de lo que sucedió. Ideas, imágenes, sí, perfeccionando esta línea de tiempo. Cada uno va a perfeccionar esta línea de tiempo. ¿Queda claro? Profe, usted nos hace el favor de compartirnos esta línea de tiempo Sí, que yo profe, le muchas tomé gracias. pantallas y casi no se ve. ¿Cómo hago yo para compartirla? ¿Me explican? Le doy compartir. Ustedes ya tienen el enlace y ustedes están ustedes pueden ingresar a ella con el enlace que les dice, los voy a volver a escribir en el chat. Les voy a volver a escribir en el chat. Están todos como editores. Ahí está, ese es el enlace. Entonces ustedes van a tener esa línea de tiempo y como ustedes ven que cuando uno la descarga no se ve, pues ustedes van a hacer una línea de tiempo que se pueda ver más estructurada, más organizada, con más información, listo, pero que tenga esos hitos históricos que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, entonces hay algo acá que es muy importante para poder entender esas problemáticas que nosotros a día de hoy estamos viviendo en el país y que son cadenas de situaciones que han transcurrido en toda la historia colombiana, que es muy difícil pues que en la actualidad se puedan solucionar de un día para otro y por eso
en este proceso de paz. Es normal todo lo que está pasando, era el esperado, el asesinato de algunos líderes, las situaciones que se están dando de consolidación de otros grupos, era lo esperado porque históricamente en todos los procesos de paz que se han dado en el mundo, casi siempre los procesos de paz se demoran lo que duró la guerra. Y nosotros llevamos toda esta historia en guerra. Nosotros hasta tuvimos una guerra internacional, con Perú, y pues todo eso son cuestiones que van arrastrando esas situaciones de dolor y muerte que nosotros tenemos en el país, también desde la conquista, desde la llegada de los españoles, que se empiezan a plantear todos estos fenómenos. Pero me gusta empezar a partir de 1939, porque a partir de 1939 hay una conflagración mundial, es decir, hay una situación de guerra y de inestabilidad en todo el mundo. En 1920 hay un declive de la economía, hay una crisis económica terrible en Estados Unidos y eso empieza a generar unas situaciones a nivel del mundo. En 1939 se da inicio a esa guerra mundial. Entonces ustedes van viendo que en la parte de arriba está todo lo que tiene que ver como con ese fenómeno internacional, y en la parte de abajo ustedes van a ver lo que tiene que ver con ese fenómeno más nacional, pero que ustedes van a ver que van muy acompasados. Lo que va pasando a nivel internacional es lo que va pasando a nivel de Colombia. Si ustedes ven, por ejemplo, la influencia de Pablo Escobar por allá en la década de los 80, está en la parte de arriba y está en la parte de abajo, es porque evidentemente Estados Unidos es uno de los países de mayor consumo de drogas y es el que más ataca el narcotráfico. Muchos de los postulados entonces empiezan a plantear, hombre, trabajen ustedes allá en Estados Unidos en salud pública y eviten el consumo, porque son ustedes los que compran, son ustedes los consumidores. Pero si Estados Unidos no trabaja en la prevención del consumo de drogas, pues va a ser muy difícil que el negocio se acabe. Entonces miren ustedes que todas esas situaciones que se van dando a nivel internacional van afectando también a Colombia. En 1939 se inicia esa Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene una particularidad, y es que todos la reconocemos, es por la Alemania nazi. ¿Por qué por la Alemania nazi? Porque fueron los que perdieron la guerra. Muy seguramente si Alemania hubiese ganado, pues la historia fuese otra y acá estaríamos hablando de otros que eran los más malos. Alemania perdió y pues el perdedor es el que siempre le caen, pero lo que fueron Japón, Francia, Estados Unidos también hicieron cosas terribles para ganar esa guerra y de ellos no se habla es de los perdedores, que en su momento pues fue la Alemania nazi. Entonces se inicia ese proceso de la Segunda Guerra Mundial, pero también en Colombia empiezan a haber unas posibilidades, esa guerra de los azules y de los rojos, de los liberales y de los conservadores, empieza a generar unas situaciones de polarización en el país muy importantes. Y en la década de los 30 ingresa al poder digamos, partidos políticos liberales. De los liberales eran, digamos, tomados como enemigos de la religión, porque los conservadores eran aquellos que estaban aliados con la iglesia, y los liberales se decían que eran ateos, que eran unos marxistas, que eran unos hijos del demonio, y ahí empieza a haber como una disputa entre esos poderes conservadores de la iglesia, que manejaba absolutamente todo. Ustedes, no sé si alguno sea de algún municipio. Yo soy del municipio de Santo Domingo, acá en el nordeste antioqueño, y en estos pueblos lo que se dijera en la iglesia era lo que se hacía, lo que dijera el cura hasta hace una época era lo que se hacía. Yo recuerdo que en mi época cuando, digamos, bueno, mi época no tanto, sino un poco más en la época de mis padres, cada vez que pasaba un sacerdote por las calles, ellos se tenían que arrodillar.
se tenían que arrodillar, bajar la cabeza, y todas esas cosas que se iban planteando tenía que ver el dominio absoluto que tenía la iglesia sobre estas culturas. Entonces los liberales entran ahí un poco a rasgar con esa tradición, entonces se les dice que son comunistas, que son del demonio, y empieza a generarse esa, digamos, esa polarización, que ya la guerra de los 1000 días la traía, pero acá empieza a hacerse mucho más evidente. Empiezan en el poder liberales, en esa década de los 30, se crea la Universidad Nacional con una expansión mucho más amplia, entonces los liberales empiezan a pensar, no, la gente tiene que formarse, la gente tiene que recibir cátedra sobre Marx, hay que trabajar para quitarle tierra a los terratenientes y que los campesinos puedan tener sus tierras, y empieza eso a generarse también a nivel mundial, empieza a gestarse lo que se iba a denominar en la década de los 50 la Revolución Cubana. Eso no fue una cosa de la noche a la mañana, sino que eso es una cosa que empieza a organizarse, empieza a hacer, a planearse, a estructurarse, y llega el momento en el que se hace esa toma de la Bastilla, y es donde se plantea esa Revolución Cubana. Pero a nivel del mundo se va dando eso. En los países de Latinoamérica empieza a ingresar lo que en la actualidad llamamos un poco la izquierda, en esa época eran los liberales, empiezan un poco como a liderar la izquierda, a plantear unos sistemas socialistas, y a nivel del mundo se empieza a plantear esa guerra, esa Segunda Guerra Mundial. En 1944, también digamos un hito muy importante, que es la creación del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué se da la creación del Fondo Monetario Internacional? En la guerra siempre se gasta mucha plata, y estos países, los países aliados que ganaron la guerra, quedaron muy pobres, quedaron en la inopia, quedaron achilados. ¿Por qué? Pues porque gastaron toda su plata en la guerra. Alemania queda derrotada, pero también estas grandes potencias quedan muy, muy flacas a nivel de su erario público, de la plata que tenían, pues porque la gastaron toda en ganar esa guerra. Esta gente se empieza a plantear una estrategia y dicen, hombre, nos quedamos sin plata, nos gastamos toda la platica en guerra, pues tenemos que hacer algo. Nos creamos un banco, hagan de cuenta que es así como los gota a gota, nos creamos un banco mundial, y en ese banco mundial pues vamos a empezar a hacer unos préstamos. ¿Por qué? Porque lo importante de esos préstamos van a ser las cuotas que nos van a pagar, van a ser los intereses. Entonces Colombia en 1945 empieza a recibir también plata del Fondo Monetario Internacional, y empieza a gestarse lo que a día de hoy conocemos como la deuda externa, o en términos de Arturo Escobar, la deuda eterna, ¿cierto? Entonces, a partir de 1945, cuando empieza a planearse todo ese fin de esa Segunda Guerra Mundial, estos países quedan pobres. En Colombia empiezan los liberales a gestar un sistema de salud, que empiezan a decir, no, la salud tiene que ser gratuita. Entonces empiezan a plantearse lo que se conoce como el estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Donde el Estado es paternalista. Miren esos conceptos, estado de bienestar y estado paternalista. ¿Qué es un estado paternalista? Donde a la gente se le da la salud, la educación y la vivienda. Eso en otros términos es conocido en otros conceptos como el socialismo. Entonces, en esa década empieza a crearse, se empieza a gestar un sistema de salud de obligatorio cumplimiento, y también porque en ese fin de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se crean esas Naciones Unidas y se crea esa Carta de Derechos Humanos en 1948, que es la creación de los derechos humanos, empiezan a decir, oiga, países, los derechos a la salud, a la vivienda y a la educación son derechos básicos. Entonces, todos los países del mundo empiezan a acogerse a esas Naciones Unidas y empiezan a crear estos estados de bienestar o estos estados paternalistas.
¿Qué se empieza entonces a plantear? Ya hay un fondo monetario que presta plata para que eso se vaya montando, para que se vayan montando estos sistemas, para que se vayan montando estos sistemas de salud, de educación, que empiecen a plantear con fondos de ese gran banco, de ese Fondo Monetario Internacional. Se pierde la guerra, los alemanes, nosotros vamos a volver a los alemanes en el tercer módulo, que es de la bioética, porque estos alemanes experimentaron con humanos, y ahí vamos a mirar ellos cómo logran, cómo pierden esa guerra y todas esas estrategias que tenían de investigación con seres humanos. Hoy solamente nos vamos a referir a ellos como los perdedores de la guerra. Pero entonces, aquí en Colombia, bueno, se va montando ese sistema paternalista de salud y todo, y a nivel del mundo, a nivel latinoamericano, también nos vamos ciñendo a nivel mundial a esa Carta de Derechos Humanos que crean las Naciones Unidas. Derecho a la salud, educación y vivienda. Y por ahí iba Songo Sorongo, el Fondo Monetario Internacional, dando plata. En la década de los 50, Arturo Escobar, ustedes van a encontrar, es un libro muy importante a los que les guste profundizar en estos temas del desarrollo. Arturo Escobar empieza a plantear que el Fondo Monetario Internacional se empieza a crear, empieza a darle platica a los países, pero a partir de la década de los 50 hay un giro en la mirada, entonces empiezan a plantear la invención del tercer mundo, así se llama el texto de Arturo Escobar, la invención del tercer mundo. Ustedes lo pueden descargar de internet, es un libro muy regordete, pero les va a servir mucho a ustedes para entender qué es el desarrollo a escala humana, qué es el desarrollo económico. Entonces Arturo Escobar empieza a plantear una cuestión y dice, en la década de los 50, el Fondo Monetario Songo Sorongo empieza a plantear, y esas Naciones Unidas, recuerden, ellos fueron los perdedores de la guerra y quedaron sin plata. Entonces empezaron a plantearse una estrategia de cómo hago yo para revertir todo eso y ganar plata y poder tener ese sistema capitalista funcionando, porque un sistema capitalista sin plata no es sistema capitalista. Entonces ellos empiezan, ahí Songo Sorongo, a meter unos conceptos que se conocen como el concepto de desarrollo. Entonces, en la década del 50 se empezó a hablar del desarrollo. Hay países desarrollados y países subdesarrollados, ¿cierto? Entonces, Colombia entraba dentro de los subdesarrollados y ellos se inventaron el concepto del desarrollo. Por eso Arturo Escobar lo denomina la invención del tercer mundo. Teníamos el primer mundo, que eran estos países ganadores de la guerra, el segundo mundo, que era la Unión Soviética, con los que se inicia esa Guerra Fría, y los países del tercer mundo. Por eso a día de hoy a nosotros nos siguen llamando los tercermundistas o los subdesarrollados, porque en esa década del 50 se empezó a plantear países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo. Entonces dijeron, esos tercermundistas son unos indios patirrajados que no saben producir, que tienen un montón de tierras y no las están poniendo a producir, no están extrayendo petróleo, están desaprovechando todos esos recursos. Entonces el Fondo Monetario Internacional, los muy queriditos, empiezan a decirnos, oiga, colombianos, ustedes con todas esas tierras, con todo eso que tienen para producir, ustedes deberían entrar en ese juego para ser del primer mundo. Entonces, ustedes, ¿cómo es eso que todavía están con asadones, con palas? No, nosotros les vamos a prestar una platica para que ustedes tecnifiquen y así no sean subdesarrollados, sino que ingresen en el mundo de los países desarrollados. Entonces yo les voy a prestar una plática para que ustedes empiecen a los grandes terratenientes a prestarle plata para que ellos empiecen a recoger arroz con máquinas. Entonces entraron bulldozer, entraron recolectores y empezamos a tecnificar el campo, ¿cierto? Entonces la agronomía empieza a tecnificarse, solo que teníamos una pequeña deuda, una deuda externa que nos empezó a crecer.
Entonces nosotros empezamos a pagar intereses, entonces en la década del 50 empezamos nosotros en Colombia, desde el 48 hacia adelante, empezamos a dar plata a esos grandes terratenientes para que empezaran a producir, pero por allá había un grupo también de campesinos que estaban diciendo, oiga, estos terratenientes nos ponen a trabajar para ellos, nosotros les trabajamos y a nosotros no nos toca nada. Entonces ahí es donde empiezan a crearse esos grupos influenciados por esa revolución cubana también, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán en el 48, recuerden que él estaba reunido con Fidel Castro y lo más seguro era que para acá, para Colombia, también querían instaurar ese sistema comunista que se instauró en la década del 50 en Cuba. Fallido porque matan a Jorge Eliezer Gaitán y eso genera el colombianazo que empiezan a matarse, entonces luego viene el Frente Nacional donde dicen no nos sigamos matando, gobiernen ustedes 4 años los liberales y nosotros los conservadores otros 4 años. Y ahí entonces pues se acaba el problema, pero otros partidos pues no pueden gobernar. Entonces empieza a plantearse eso, esos campesinos también empiezan a verse que los terratenientes cada día tienen más tierras y ellos trabajan y trabajan, entonces empiezan el lema, tierra para quien la trabaja. Y ese grupo de campesinos que a día de hoy se conocen como las FARC, por allá en la década del 50, ese fue su lema, tierra para quien la trabaja. ¿Cómo así que nosotros trabaje la tierra y se la estamos trabajando es a un terrateniente, no para nosotros? Y ahí entonces empiezan ellos a plantear, necesitamos una reforma agraria, que en esa reforma agraria tiene que ser tierra para quien la trabaje, esa reforma agraria tiene que tener una distribución de tierras, porque acá hay muy poquitos que tienen mucho y hay muchos que tienen muy poquito. Miren que era la década de los 50 y ustedes van a ver ahorita el coeficiente de Gini, que ese coeficiente de Gini es el que mide las desigualdades a través de la repartición de tierras y estamos igualito que en la década del 50. Es más, se ha incrementado esa desigualdad porque a día de hoy hay muy poquitas familias que tienen grandes terrenos, por ejemplo Álvaro Uribe Vélez tiene grandes terrenos, grandes hectáreas y hay muchísimos campesinos que tienen muy pocas tierras. Entonces la repartición de la tierra en el país sigue igual, porque pues siempre han gobernado los mismos y siempre han favorecido este sistema. Pero mire que ya en 1950 un grupo de campesinos empezó a decir, no, distribución equitativa. Acá necesitamos que haya una distribución equitativa. Entonces, tierra para quien la trabaja. Y estos campesinos, los terratenientes, se aliaron con la iglesia y se aliaron con el ejército. Entonces, a esos campesinos que estaban peleándose esa reforma agraria, empezaron a matarlos, empezaron a perseguirlos, y en la década del 50 es cuando ellos dicen, no, pues nosotros también tenemos que tomar las armas, y es donde se crean las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con una visión mucho de Robin Hood. Entonces ellos lo que hacían era, en la década del 50, robarle a los ricos para darle a los pobres. En esa época no secuestraban, en esa época no mataban a la población civil, sino que tenían un pensamiento de quitémosle a los ricos para darle a los pobres. Y así surgen este sinnúmero de guerrillas en esa década del 50. Entonces, se finaliza esa revolución, se finaliza esa guerra mundial y eso empieza a pasar en todo el mundo. El Fondo Monetario ahí va a songo sorongo, pasitico, entonces empieza a decir, vea, yo les presto plata para que ustedes tecnifiquen y, hombre, no sean tan subdesarrollados. Y empezaron a entender en la década de los 60 el desarrollo como crecimiento económico. Son desarrollados los que crecen económicamente. ¿Cómo se mide el crecimiento económico de un país? Se mide por el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Las exportaciones que yo haga. Entonces, en la década del 60, el Fondo Monetario se crea esa estructura, se crea esa fórmula y dice, van a ser desarrollados los que tengan mayor crecimiento económico. ¿Y cómo medimos el crecimiento económico? Con el Producto Interno Bruto.
¿Qué significa? Ustedes indígenas de allá, comunidades negras, campesinas de allá de Colombia, empiecen a explotar esas tierras y empiecen a producir. Y claro, en Colombia empezamos a tener un crecimiento económico muy importante, pero la deuda iba creciendo, iba creciendo. Entonces el Fondo Monetario, tengan más plática, se crean el fondo, el Banco Iberoamericano, empiezan a crear un montón de bancos internacionales y empiezan a inyectarle plática a Colombia. Y Colombia mensualmente empieza a pagar las cuotas, así como Bancolombia, haga de cuenta, solo que en términos pues mucho más grandes. Empiezan a pagar esas cuotas, entonces empieza la deuda a crecer y nosotros pagando cuotas, como cuando ustedes están pagando la motico. Pagan y pagan cuotas y no le abonan a la deuda. Así empezó Colombia. Entonces se van gestando esas guerrillas, esas múltiples guerrillas, que la consigna de todas las guerrillas de la época de los 60, todas esas que ustedes escribieron ahí, Manuel Quintín Lame, ADO, ACG, M19, FARC, EP, bandera de lucha tierra para quien la trabaja, bueno, esa era la bandera que ellos tenían, todas esas guerrillas, su bandera de lucha era esa, tierra para quien la trabaja. Le quitamos tierras a esos grandes terratenientes para darlas a los campesinos. Entonces empieza a plantearse una estrategia en el país. El país iba muy bien, explotando tierra, los guerrilleros iban por allá, pues recuperaban algunas tierras, pero entonces llegaba el ejército y como el Fondo Monetario también prestó plata para combatir estos grupos de chusma, entonces pues, por allá los mataban porque ellos andaban con unas escopetas, con machetes, con palos y pues frente a unas armas que venían desde Estados Unidos, desde Francia, desde Japón, pues, esa guerrilla no era ningún problema, eran unos campesinos ahí alborotados que los terratenientes los podían matar cuando ellos quisieran, eran además muy poquitos. Entonces el país empieza el país a avanzar, empieza a avanzar en términos del crecimiento económico. Pero en la década de los 70, iniciados los 70, recibimos una llamada telefónica. Yo lo estoy dramatizando, pero yo no sé cómo se comunicaron. Además que hicieron una reunión y tomaron champaña y whisky y caviar y bueno, y se reunieron allá todos. Y entonces los del Fondo Monetario Internacional le hicieron la llamada a Colombia. Oíste, Colombia, es que, mira, nosotros estamos muy preocupados porque vos solamente le estás pagando intereses a la deuda y no le estás abonando capital a la deuda. Y vemos que ya, pues nosotros hemos invertido mucho en ustedes los colombianos, les hemos dado muy buena platica, pero es que nosotros vemos que ustedes nada de nada, no, solamente nos están pagando y además están un poquito atrasados en los intereses. Entonces, nosotros como Fondo Monetario Internacional, como estamos tan interesados en que ustedes se desarrollen económicamente, ustedes lo están haciendo bien, están produciendo, están ya exportando materiales, importantísimo, están exportando mucho petróleo, están exportando mucho oro, nos gusta muchísimo eso, pero es que nosotros estamos muy preocupados porque vemos que ustedes no van a ser capaces de pagarnos esa deuda. Ustedes están muy atrasados, entonces nosotros venimos a plantearles a ustedes unas políticas de ajuste presupuestal. Es lo que se denomina en la economía como los PAP. Ustedes ven ahí en tablero lo que yo estoy escribiendo, esa letra tan espectacular. ¿Sí lo ven? Sí, pero sí se ve. Listo, entonces ahí están los políticas de ajuste presupuestal. En psicología Sí, estos profe. son primeros auxilios psicológicos. Eso era lo que necesitábamos nosotros cuando nos empezaron a cobrar esa deuda. Pero acá dice políticas de ajuste presupuestal. Entonces en la década de los 70 nos montan esas políticas de ajuste presupuestal y es cuando el Fondo Monetario Internacional nos dice, a ver, querida Colombia, usted está gastando mucha plata. Nosotros vemos que usted está montando un sistema de salud gratuito, usted le está dando subsidios a la gente de vivienda,
Y usted es pues, a ver, ¿qué es eso? Es que promoviendo la educación pública. Así es muy difícil. Ustedes están creciendo económicamente, pero es que ustedes están gastando la platica en lo que no es, como esa bobada, es que educación, que salud, que vivienda. No, no, no. Entonces nosotros les vamos a plantear a ustedes unas políticas de ajuste presupuestal. Ustedes están más interesados en el tema, pueden escribir políticas de ajuste presupuestal de Rodrigo Borja en internet. Y entonces empiezan a decir, nosotros les vamos a plantear un plan para que ustedes nos puedan pagar y abonar la deuda. Entonces, en esas políticas de ajuste presupuestal, Colombia, cero educación pública. Colombia, cero salud gratuita y cero subsidios de vivienda. Usted lo que tienen que hacer es garantizar un escenario donde la gente pueda trabajar, y que cada uno se pague. Entonces, a partir de la década de los 70, educación privada en todo el país. Entonces, empezaron a abrir escuelas de garaje por todo el país, empiezan a abrir universidades privadas en todo el país, porque entonces ya el Fondo Monetario Internacional empieza a subsidiar a todas estas universidades o a todas estas instituciones y les empieza a decir, vea, yo les presto plata para que ustedes creen universidades privadas. Eso sí, que la gente trabaje para que se pueda pagar lo que necesita. Y eso de la salud, oigan a esto, ustedes que están embobando, ¿cómo así que salud gratuita? Nada, empiecen a crear entidades prestadoras de servicios, empiecen a crear EPS y que la gente trabaje y se pague su salud. Ese estado de bienestar que estábamos creando después de la consigna del 48, que era gratuidad de esos servicios, en el 70 empiezan a desmontarse. ¿Cómo así? Ustedes están dando eso gratuito. No, 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 hay que empezar a cobrarlo. Y ahí se desestabiliza otra vez. La guerrilla iba por allá haciendo sus cosas, pero no tenían pues mayor incidencia. ¿Y qué es lo que pasa? En la década de los 70, las personas empiezan a organizarse. Entonces empieza todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales en el país, movimientos que exigían los derechos básicos, la salud, la educación, tener luz, tener agua, los derechos básicos. Ahí es donde Héctor Abad empieza también esa defensa por los derechos humanos, porque empiezan a desmontarse, el país empieza a desmontar todo su estado de bienestar, porque el Fondo Monetario Internacional, esos demonios, son los que empiezan a desestabilizar el país. Yo no sé si ustedes lograron ver las protestas que hubo el año pasado en Ecuador, en Chile, en Argentina, las pancartas inmensas de fuera Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el que logra desestabilizar todos los países. Ustedes háganle un estudio a ese Fondo Monetario Internacional por simple curiosidad y verán con las terribles cosas que se van a encontrar. Y me llama mucho la atención una indígena en Ecuador, en esas protestas que hubo, porque en Ecuador hay un subsidio a la gasolina. Y el Fondo Monetario Internacional le dijo a Lenin, le dijo al presidente de Ecuador, ¿qué es esa alcahuatería? ¿Usted por qué tan alcahuete? ¿Usted qué tan atrevido? ¿Cómo así que usted le tiene un impuesto, perdón, le tiene un subsidio a la gasolina de la población? No, no, no. Usted me hace el favor y quita ese subsidio. Desde el Fondo Monetario Internacional le dice eso al presidente Lenin y esa misma noche que quita el subsidio a la gasolina, se le armó una revolución terrible en ese país. Salió todo mundo, pero la gente no protestaba contra Lenin, la gente protestaba contra el Fondo Monetario Internacional. Nosotros acá en Colombia ni siquiera vemos qué es eso. Nosotros pensamos que el problema es de fuera Uribe fuera Paracos fuera policía fuera. Miren cómo nos van a nosotros embobando, nos ponen a pelear entre nosotros, así que peleen contra la policía. Hágale, muestre todas esas cosas terribles que hace la policía. Hágale, embóbelos allá con las FARC, que todo el mundo piense en las FARC. Hágale, que todo el mundo piense en la guerrilla, en Santos, en Uribe, en Duque. Póngalo allá que se maten entre ellos, pero ese Fondo Internacional, ese Fondo Monetario Internacional, esa rayita que ustedes van viendo ahí, que no es solamente esa línea de tiempo, es el actuar de ellos.
En cada país donde ha entrado el Fondo Monetario Internacional ha generado estragos en esas democracias. Y nosotros tenemos en la actualidad un presidente que trabajó para el Banco Interamericano y que también trabajó para el Fondo Monetario Internacional. Él trabajó en el Fondo Monetario y tan pronto se posesiona, a los 4 días de su posesión recibimos un desembolso de 450.000 millones del Fondo Monetario Internacional. No sabemos dónde está la plata, pero sí sabemos que la tenemos que pagar. Por eso tienen que subir los impuestos, por eso la reforma laboral, por eso todo lo que nos está pasando en la actualidad. Y fuera nos cae una pandemia. Te empieza el Fondo Monetario Internacional, no, ustedes hagan el favor y quiten todo eso, y se tira la gente a la calle. Es como se tiró la gente a la calle, desde el extranjero se empiezan a formar también esos grupos antiinsurgentes. Entonces, es muy particular que los paramilitares, que los grupos paramilitares surjan en el país en la década del 70. Ya en la década de los 50 había guerrilla, se empiezan a generar algunos grupos de autodefensa, pero es muy particular que los grupos de paramilitares inicien en la década del 70, cuando hay un auge de la protesta social en el país. ¿Por qué protestaba la gente en la década del 70? Porque no había agua, porque no había luz, porque no había educación, por eso la gente se tiraba a las calles. Empieza entonces a pasar todo esto, empiezan a asesinar personas, se da un inicio de esas FARC que quieren entrar a un proceso de paz, entran a un proceso de paz en la década del 84, en menos de un año asesinaron 3.000 personas de la Unión Patriótica. Ustedes pueden ver también yo les invitaba para que vieran el documental del baile rojo, no sé si alguien lo vio y nos quiera compartir, ¿qué decía ese baile rojo? ¿Alguien lo vio? Bueno, les invito a que en algún momento vean el baile rojo en YouTube. Ustedes ingresan, YouTube. Vean baile rojo. Al baile rojo, entonces ustedes van a poner la historia sobre el genocidio sobre la Unión Patriótica, dura 58 minutos, entonces ustedes lo pueden ver tranquilamente y empiezan a asesinar personas y empieza también el fenómeno del narcotráfico. Una vez las FARC se sienten traicionadas, pues esto empieza a surgir ese gran fenómeno del narcotráfico. Y con ese fenómeno del narcotráfico a mí me gustaría hacer alusión a una simple cosa. La deuda externa seguía creciendo a lo loco, seguía creciendo y Pablo Escobar en algún momento se ofreció a pagar la deuda externa. Ustedes no sé si alguna vez escucharon eso. Ese señor tenía tanta plata que dijo, yo voy a llegar al Senado y lo primero que voy a hacer es pagar la deuda externa. Yo considero que esa fue la sentencia de muerte de Pablo Escobar. Cuando él empieza a decir, voy a pagar esa deuda externa, ya empieza a considerarse un enemigo internacional. ¿Por qué no lo mataron antes? Tuvieron mucho para matarlo, mucho para capturarlo, porque él estaba en el Senado, él andaba por ahí suelto, tuvieron mucho para atraparlo, pero yo creo que cuando él se ofrece a pagar esa deuda externa, empieza a firmar esa sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque es que a un banco no le interesa que ustedes le paguen la deuda, muchachos. A un gota a gota no le conviene que ustedes le paguen la deuda. ¿Por qué? Porque el interés es el que les genera a ellos ganancias. Entonces, claro, el Fondo Monetario Internacional empieza a decir, uy, nos van a pagar esa deuda. No, no tenemos cómo agarrar a Colombia, ni riesgos. Nosotros acá empezamos a plantear entonces, ¿Estados Unidos le quiere ayudar a Colombia? Hombre, condonen la deuda. Hay muchos movimientos que ustedes van a ver en el mundo que buscan la condonación de la deuda, particularmente en Argentina. En Argentina hay movimientos que luchan por la condonación de la deuda. Ustedes nos quieren ayudar, no nos den plata,
no nos den plata. España, no nos dé plata. Aunque, ¿ustedes me están escuchando o hay un poco de interferencia? ¿Alguien me avisa si están escuchando? Pero tranquila que se escucha bien, Ah, tranquila. bueno, muchas gracias. En España, cuando ustedes vayan a salir a sus maestrías, que yo quiero que ustedes viajen y salgan del país, pero regresen a él, porque el país no nos puede perder, muchachos. Tenemos que salir a conocer otras culturas, tenemos que salir a ver cómo viven en otros países, pero tenemos que regresar al país, porque el que no regresa al país está traicionándolo, porque a nosotros la educación pública nos está dando mucho. Pues tenemos que volver. Yo estuve movilizada 6 años por fuera, pero siempre hay que volver al país, pero hay que viajar. Entonces, cuando uno va a España, cuando ustedes quieren acceder a una maestría, cuando piden becas en Francia o en Estados Unidos o en Reino Unido, es muy difícil que ustedes se ganen las becas. Es más fácil ganárselas en España. ¿Por qué? Porque España está obligada a generar dinero de cooperación internacional. Todos esos proyectos que yo hago en la facultad son proyectos en su mayoría con cooperación internacional y eso es una obligatoriedad de España dar ese dinero por la época de la conquista. Por eso, para los africanos es más fácil que en Reino Unido o en Francia les den becas y no en España, porque los países que colonizaron por la época de violencia, por la irrupción abrupta y violenta que hicieron en el periodo de colonización, ellos están obligados a dar esos dineros de cooperación internacional. Entonces, una de las consignas que tenemos en la actualidad es no nos den plata de cooperación internacional, no nos den plata de lo que llaman ahorita el Plan Colombia, que el Plan Colombia es para combatir el narcotráfico. No nos den la platica, denla para ustedes y trabajen en programas de prevención, hagan un sistema de salud para ustedes allá en Estados Unidos, ¿para qué nos dan esa plata? España, no nos den plata, no nos den plata. Ábranse de aquí, sí, un poquito en términos, ábranse, no nos den plata, que nosotros solos acá, eso sí, no se lleven la de nosotros, porque entonces en esa apertura el Fondo Monetario Internacional empieza a decir, no, pero es que ustedes vean, tienen que empezar a privatizar, tienen que empezar a reducir esos gastos de bienestar, y ustedes tienen que empezar a explotar la tierra, vayan ustedes, miren el Cerrejón, en La Guajira, mucha gente habló que los políticos, que los alcaldes corruptos, miren cómo nos quitan, nos nublan la mente y nos ponen a pelear entre nosotros, a decir que es que el problema es de acá de Colombia, pero todo está fríamente calculado. Y esto no tiene que ver con teorías de conspiración, no, esto tiene que ver con un sistema mundial económico que lo que hace es desfavorecer y afectar nuestra soberanía colombiana en el Cerrejón. ¡Hombre! Exploten, saquen carbón. El Cerrejón genera muchísimas ganancias. La verdadera es que toda esa plata se da para el extranjero, porque el Fondo Monetario Internacional nos dijo, vean, yo les presto a ustedes platica, yo les presto a ustedes esta platica, pero eso sí, ustedes me tienen que dejar meter empresas multinacionales y así nos hacemos un favorcito. Entonces acá en Colombia puede venir cualquier empresa multinacional que quiera, porque acá tienen las puertas abiertas y pueden explotar. Vayan ustedes al Cerrejón. Cuando la gente en La Guajira se estaba muriendo de sed, decíamos que, ay, que los alcaldes corruptos, por más corrupto que sea un alcalde, no genera ese daño medioambiental que está generando el Cerrejón. Y ese carbón se lo llevan, no se lo llevan, bueno, sí, lo exportan, pero todos los dividendos se los llevan. ¿Y qué nos queda a nosotros? Las famosas regalías. Toda esa plata de allá incrementa el Producto Interno Bruto, por tanto dicen que Colombia tiene un crecimiento económico altísimo y nada raro, ahorita estamos en la OCDE, que son los países más ricos del mundo, entonces la gente dice, tan bobos es que los países más ricos del mundo y con tanta pobreza que hay, pues déjenme decirle que Colombia es uno de los países de mayor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque todo lo exportamos y toda la plata se la llevan y a nosotros que nos están dejando el impacto medioambiental. Ellos en unos años
años se van y a nosotros nos queda todo eso. Vaya, miren en La Guajira, la gente se está muriendo de sed. ¿Por qué? Porque para extraer el carbón necesitan muchísimos acuíferos, han dañado todos los acuíferos de La Guajira y ellos siguen sacando y sacando plata. Y nosotros ahorita estamos en la OCDE. Entonces, el crecimiento económico ha generado que esa brecha se queda mucho más amplia entre ricos y pobres. Los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Entonces, miren cómo ese sistema planeado estratégicamente desde el Fondo Monetario Internacional, a día de hoy nos tienen esto, nos emboban a nosotros lo que famosamente llaman el sofisma de distracción, para que ustedes sean así cuando hablen, digan esto de la Universidad de Antioquia, es un sofisma de distracción, porque nos distraen, es una cortina de humo, nos emboban para que peleemos con el policía, para que peleemos con el policía, para que peleemos entre nosotros, que la guerrilla, que los paramilitares. ¿Quiénes son los de la guerrilla? Gente pobre. ¿Quiénes son los del ejército? Gente pobre. ¿Quiénes son los paramilitares? Gente pobre. Mátense entre ustedes y entre nosotros tranquilitos nos vamos llevando la plata. Y hay una dependencia económica terrible de Estados Unidos que no nos permite ser soberanos. Nuestra soberanía está afectada. Los únicos que se han opuesto a esto son nuestras comunidades indígenas y miren las inclemencias que les ha tocado vivir, la guerra que les han declarado a nuestras comunidades indígenas estas grandes multinacionales. En la Sierra Nevada las multinacionales están asesinando a los líderes. ¿Por qué? Porque necesitan infundir, crear el temor para ellos poder extraer. O sea, es una visión del capital. Aquí no hay que todo lo quieren hacer pasar como crímenes de violencia intrafamiliar, que ajuste de cuentas, no. Acá hay una estrategia por exterminar a los líderes sociales, líderes ambientales. Miren ustedes a Francia Márquez, todos los atentados que le han hecho. ¿Por qué? Porque ella se opone a esas grandes multinacionales. Cercano tenemos a Jericó. Después de todas las protestas que se han hecho, después de toda la organización social que se ha planteado, allá están, van a empezar a extraer. Y cuando hay extracción empieza la guerra también. Empiezan guerras, empiezan muertes en los territorios, se llevan nuestros recursos y a nosotros nos queda ese ripio, que es el ripio de la miseria. Y ahí sigue el Fondo Monetario Internacional, Songo Sorongo, y alguna vez una mujer de la Plaza de Mayo, de las abuelas en Argentina, con la dictadura desaparecieron muchos jóvenes, y hubo una abuela que se le paró al director del Fondo Monetario Internacional en su momento y le dijo: usted es el asesino. Usted es el asesino porque ustedes, los del Fondo Monetario Internacional, son los que entran a nuestros países a destruirnos y a hacer que nos matemos entre nosotros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Están todos se durmieron. Menos mal que grabé esto para que lo puedan ver cuando puedan. ¿Se durmieron todos? No, profe. No, profe. Muy bien, ahí están. Amalfi, Jennifer de Amalfi. Muy bien. Acá estamos, muy bien. Preguntas. ¿Conocían ustedes la estructura y ese Fondo Monetario Internacional, el daño que nos va causando? No, profe. ¿Qué habían escuchado ustedes de ese Fondo